El Ayom Yom de hoy, 21 de Adar, dice así. El término Hasid es un nombre primigenio que en las enseñanzas de los sabios ya se halla respecto del primer hombre, Adán. Así lo vemos en el tratado, en el Talmud, en el tratado de Eruvin. Es un adjetivo de perfección y excelencia, ya sea intelectual, en sentimientos o en ambos juntos. No obstante, en las enseñanzas del hasidismo de Chabad, el término Hasid corresponde a quien conoce su propia esencia, su situación en el estudio de la Torá y su conocimiento y su estado en el cumplimiento de los preceptos. Sabe qué es lo que le falta y pone atención, se preocupa por completar la falencia, persevera en la disciplina con Kabbalatol. Kabbalatol significa recibir el yugo divino. Entonces, un Hasid es una persona piadosa, pero también es alguien que se conoce, sabe las cualidades que tiene y sabe en qué cosas está bien y en qué cosas tiene que mejorar, especialmente en su conexión, en su servicio con Hashem. ¿Qué tal, Tzvi de Mendoza? El Rebbe Tzemach Tzedek dijo al concluir una enseñanza que trae la Yom Yom de ayer con respecto al fuego que tiene que tener un Yehudí, un fuego primero para sí mismo, para estar siempre con fervor, con calor en en su vida de Yehudí. Y segundo también para poder combatir, digamos, el fuego de las cosas que son negativas. Cuenta el Rebbe Tzemach Tzedek. Mi abuelo, el Alter Rebbe, es el Moshe Rabbeinu de Hasidut Chabad. Acerca de Moshe dijeron nuestros sabios que la Torá le fue entregada a él, solo que él actuó generosamente compartiéndola con Israel. El fuego perpetuo divino relacionado con el hasidismo Chabad fue entregado por el Maggid de Mezrich, a mi abuelo, el Alter Rebbe, y mi abuelo fue generoso y lo entregó a todos los que se dedican a las enseñanzas del hasidismo. Dice el Tzemach Tzedek, tengo un claro que todo el que estudia con su semejante y estimula en él el fuego perpetuo, divino por supuesto, tiene asegurada su recompensa de que este mérito suyo jamás se extinguirá. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esta semana, primero este Shabbat es un Shabbat muy, con muchos condimentos. En realidad no condimentos, porque el condimento es algo secundario, sino con temas realmente esenciales. Primero, en vez de leer una parsha, leemos dos parshiot de la semana, Vayakhel y Pekude, y creo que hablamos de esto ayer. Las dos últimas parshiot del libro de Shemot, del segundo libro de la Torá, el Éxodo, al ser las últimas parshiot, el hecho que concluimos con este libro, como cada vez que concluimos con un Sefer, se llama este Shabbat, Shabbat Hazak. O sea que nos da fuerzas y nos da ímpetu y energías para continuar adelante. A su vez, ya que hablamos de la lectura de la Torá, tenemos Parshat HaJodesh, siempre el Shabbat, el último Shabbat del mes de Adar, o el primero si cae Rosh Hodesh, pero hablemos de este año. Este último Shabbat siempre es Parshat HaJodesh. Parshat HaJodesh, vamos a sacar un segundo libro de la Torá, un segundo Sefer Torá, y vamos a leer temas relacionados con Pesaj, especialmente con la ofrenda de Pesaj que se traía especialmente.
Y también tenemos que Shabbat Mevarjim es el Shabbat que bendecimos al mes de Nisan, que comienza de acá a 8 días o casi 7, el jueves que viene. O sea que es un Shabbat que viene con mucha fuerza y con muchos temas para poder desarrollar. Y hoy vamos a hablar un poquito de Parshat HaJodesh. Pero antes de esto, vamos a hacer un pequeño prólogo. Muchas veces en la vida particular de cada persona y de cada Yehudi, uno tiene, como se dice en inglés, ups and downs. Tiene momentos que está mejor, que está más alto, y hay momentos de que está un poquito más bajoneado, amargado, un poquito deprimido. Como sea, hay momentos de euforia y momentos que uno cae. Y lo que cae no es simplemente porque, qué sé yo, porque perdió el equipo de fútbol o por alguna pavada, sino por temas, estamos hablando temas importantes. Pero esto nosotros lo vemos a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Cómo hubo caídas y después de las caídas, cómo el pueblo se levantó y con mucha más fuerza. Comenzando con el comienzo. El comienzo es cuando el pueblo se formó como nación, que eso fue cuando estuvimos en Egipto. 210 años de exilio en Egipto, de los cuales 86 fueron de suma y terrible esclavitud, y salimos de allí, salimos Beyat Hazaká, Wizroa Netuyá, como decimos en la Gadá, con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido, y con todas las revelaciones que Hashem tuvo con nosotros. Y ahí nos formamos como pueblo, como nación, aceptamos la Torá y recibimos la Torá, salimos totalmente fortalecidos de ahí y nos formamos como pueblo. Pero esto lo vemos también a lo largo de la historia. Por ejemplo, ahora que venimos de Purim, después de la destrucción del primer templo, el pueblo de Israel fue al exilio babilónico, con Nebuchadnezzar. Después los babilonios fueron conquistados por los persas, ¿m? Irán. Y los persas fue que sacaron el decreto, ¿cuál era el decreto de Amán? Porque uno puede decir, bueno, Amán era un malvado, pero el rey le puso el sellito, el decreto era exterminar a todos los Yehudim lo aleinu Hasbe Shalom en un solo día. Y de ahí vino, como cuenta la historia de Purim, que vimos la semana pasada, vino la liberación, vinieron los grandes milagros y salimos mucho más fortalecidos. Tanto Mordejai como Esther y el pueblo, y más aún, después de los reyes vino Ciro, de los reyes de Persia, después permitieron que volvamos a Israel y se reconstruya el segundo templo. Pero cuando se destruyó, perdón, el segundo templo por medio de los romanos, que fue terrible, terrible, terrible la historia de cómo la masacre que fue para nuestro pueblo, lo aleino todo, que como cuenta el Talmud, fueron momentos terribles para nuestro pueblo, pero de ahí salió Yavne Bejajamea, quedaron los Yehudim en la ciudad de Yavne con todos los sabios, que de ahí salieron todos los sabios que después compusieron la Mishnah, y después vinieron las cruzadas, pero en esa misma época, en la época de las cruzadas, que también fueron terribles, porque hoy por ahí nos quejamos del islamismo radical, con todas las barbaridades que hacen, especialmente con respecto a los Yehudim. En aquella época las cruzadas fueron terribles para el pueblo de Israel. Y sin embargo salimos fortalecidos porque de allí, especialmente en la zona de Francia y Alemania, salieron los grandes sabios que fueron los grandes comentaristas del Talmud. Rashi,
los nietos de Rashi que formaron el Tosafot, si uno agarra una página del Talmud, va a ver que de un lado está el comentario de Rashi y del otro lado está el comentario de los Balei Tosafot, que son comentarios profundísimos y esenciales para poder comprender el Talmud. Pero después vino la Inquisición, que fue terrible, terrible, y la expulsión de los judíos de España y Portugal. Y también los Yehudim salieron, después se fortalecieron, después de toda esa época, y después vinieron las hordas de Khmelnytsky y Yemach Shemot en los 1600, pero los Yehudim salieron fortalecidos porque surgió el movimiento hasídico. Me olvidé algo muy importante. Después de la Inquisición, en Israel surgió el Rabbi Yosef Karo, que fue el autor del Shulchan Aruch, que es el código de leyes judíos, que es lo que nos guía a nosotros después en general y con el comentario del Ramón, Rabbi Moishe Isserlich, y así también los grandes cabalistas que surgieron en Tzfat. El Rabbi Yosef Karo también estuvo en Tzfat, que el Ariza, el Rabbi Tzagluria, el Ramak, Rabbi Moishe Cordovero, Rabbi Shlomo Alcabetz y tantos otros que tenemos ahí, Rabbi Moishe Alshech y tantos otros, que la mayoría están enterrados en Tzfat. Y después de las hordas de Khmelnytsky y Yemach Shemot surgió el movimiento hasídico, que nos ilumina y brilla dentro de nosotros y nos va a llevar hasta la venida del Mashiach. Y después vino el holocausto. Y del holocausto también nos levantamos y vemos los grandes milagros que tenemos en Israel y cómo nos sobreponemos a todo. Incluso después del 7 de octubre, que ya no es como eran las guerras anteriores, que por ahí uno escuchaba y se enteraba. La vivimos a cada instante y vimos como Baruch Hashem, a pesar de todo el sufrimiento de los fallecidos, etcétera, que eso no tiene reparo, digamos, pero por el otro lado nos dimos vuelta y surgimos, y hoy en día Israel está fuerte y mostrando, el mundo piensa que Israel debe ser un país que tiene, no sé, 5.000 kilómetros de largo por 3.000 kilómetros de ancho y nadie se da cuenta, es algo chiquitito y es una potencia impresionante. De hecho, leí un artículo que salió en el Telegraph de Inglaterra, creo que no sé, creo que está no sé si está en hibrid o está en inglés. Si está en inglés lo voy a mandar. Donde un periodista se hace la pregunta, ¿cómo puede ser? O sea, el hombre dice, no puede ser que Israel pase todo lo que pase si no hay una fuerza superior. Es imposible. O sea, nosotros lo sabemos, pero los de afuera también se están convenciendo de que todo esto es por algo muy especial. Entonces, vemos que permanentemente debemos y podemos sobreponernos ante todas las adversidades. Y este es uno de los temas que aprendemos de esta parsha especial que se lee esta semana, que es Parshat HaJodesh. Fíjense qué interesante. La primer mitzvah que Dios le ordena al pueblo de Israel como pueblo, o sea, estando en Egipto, incluso antes de salir de Egipto, es la mitzvah de Kiddush HaJodesh. Es la mitzvah de santificar el mes. ¿Cómo se santifica el mes? ¿Cómo se santificaba? Era el momento del nacimiento de la luna. Con el nacimiento de la luna es el comienzo del nuevo mes. Entonces, la Torah dice, Ajodesh Hazel Ahem Rosh Hodashim, este mes, o sea, este mes de Nisan, este primer mes que está por comenzar la semana que viene, la cabeza de los meses, Rishon Ulahem Lechochei Hashanah, es el primero de los meses del año.
Y fíjense qué raro, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, pero voy a enfatizar un poquito por la explicación que Besrat Hashem les voy a dar ahora enseguida. El único pueblo en el mundo, que los Yehudim somos raros, todos lo saben, y nosotros también lo sabemos, pero súper raros que nosotros el año comienza en el séptimo mes. Rosh Hashanah es el séptimo mes. Y los meses comenzamos a contarlos ahora, del mes de Nisan, el primer mes del año. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad la explicación general es que tenemos dos sistemas. Está el sistema que tiene que ver con el año, con Shana. Shana quiere decir repetición, que se repite todos los años. Y está el sistema que viene todos los meses, que viene de la palabra Jodesh. Jodesh nosotros no lo llamamos, no hay una palabra especial para decir el nuevo mes. Jodesh viene de la palabra hidush, renovación. Así como la luna se renueva, así también nosotros nos renovamos todos los meses. Y esta es la enseñanza. Y qué es interesante. Si queremos mirar la época de mayor, el mejor momento del pueblo de Israel a lo largo de la historia, fue en el momento de Shlomo Amelech, del rey Salomón. ¿Por qué? Porque su padre, el rey David, ya había conquistado la tierra de Israel. Y cuando vino Shlomo, Shlomo viene de la palabra Shalom, ya había paz. Shlomo era el sabio de los sabios, reconocido por todos los pueblos. Pero no solamente eso, construyó el primer templo y era una época majestuosa. Todos los pueblos del mundo venían a conocer a Shlomo. Esto está documentado no solamente en nuestros libros, sino en todos los libros. Cuando alguien quiere hablar de un sabio, dice de Shlomo Amelech. De hecho, entre paréntesis, Milei cuando hablaba ayer a la noche habló, dio una conferencia, está en YouTube, en Yeshiva University en New York. Él trajo toda una frase, todo un comentario del rey de Shlomo Amelech. Esto entre paréntesis. Pero Shlomo Amelech, que es el sabio de los sabios, y que aprendemos tantas cosas, él escribió, así como el rey David, tenemos los salmos, de Shlomo tenemos Mishlei, que son los proverbios, y Shira Shirim, que es el cantar de los cantares, y Coelet, que es el Eclesiastés. Coelet es el rey, es Shlomo Amelech mismo, y otros libros. ¿Qué dice ¿Qué dice Shlomo Amelech, el sabio de los sabios? Dice, dice Coelet, Evel Avalim, Akol Evel. Dice el mundo es todo, Evel quiere decir aliento. ¿Vieron el aliento? Uno sopla, sintió el ruedito, pero no queda nada de eso. Así dice Shlomo Amelech, el que entendía todo. Y más aún, Shlomo Amelech dijo una frase que el mundo repite, pero no sé si todos saben de que viene de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech dijo, En Hadash Tajat Hashemesh, no hay nada nuevo bajo el sol. Él que era el sabio de los sabios. Entonces, ¿qué quiere decir que no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Cómo vamos a decir que todo es aliento, que todo es nada, que todo no es así? Entonces, ¿qué es la vida? La vida que se renueva a cada instante. Entonces acá tenemos los dos sistemas, con esto vamos a entender los dos sistemas con los cuales nos movemos nosotros, el sistema anual y el sistema mensual. El sistema anual nos viene a hablar del mundo. El mundo es siempre igual. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer de este mundo una morada para Hashem, pero las cosas, los ciclos del año se van repitiendo. Ahora viene Pesach, después viene el Omer, después viene el Agua Omer, Pesach Sheni, el Agua Omer, Shavuot, etc. El año siempre se repite igual. El sol sale todos los días por el este y se pone por el oeste.
y ya sabemos con las cuatro estaciones y todo más o menos, todo por lo menos para el sol, todo siempre igual. Ya sabemos claramente, queremos mirar cuándo va a salir el sol y cuánto va a brillar, etcétera, lo sabemos claramente todos los días igual. La luna no es así. La luna cambia todos los días. Entonces, lo que dice Shlomo Amelech, y esa es la enseñanza para nosotros, que no hay nada nuevo bajo el sol, eso se refiere a lo que está debajo del sol. ¿Qué quiere decir? Lo que está acá en la tierra. Pero nosotros los Yehudim no podemos conducirnos de acuerdo a lo que el mundo dice. Nosotros los Yehudim estamos por encima del sol. ¿Qué quiere decir? Por encima de lo que vemos. Cuando tantos imperios a lo largo de la historia cayeron cuando era imposible, ¿quién pensaba que iban a caer? Y sin embargo cayeron. Y nosotros, Baruch Hashem, seguimos adelante. Y las amenazas constantes de aniquilación y las recibimos en el pasado, y las recibimos en el presente, y las seguimos recibiendo. Pero Baruch Hashem, seguimos adelante. La prueba de lo que el Yehudí es en la primer mitzvah que Hashem nos ordenó. La mitzvah de Kiddush HaChodesh, la mitzvah de renovarnos permanentemente. El Yehudí tiene que saber que no puede seguir de acuerdo a la ley de la naturaleza. Seguir de acuerdo a la ley de la naturaleza y hizo lo mismo. Pero el Yehudí está por encima de todo eso. Y esto es, por eso somos comparados con la luna. La luna hay momentos que está totalmente, digamos, que no se la ve. Así también el Am Israel, hay momentos que estuvo terrible. Pero después surgimos y empezamos a crecer y llegamos a la luna. La semana pasada estábamos viendo acá, se veía una luna espectacular de grande que estaba. O sea, a veces se la ve más, a veces se la ve menos. Entonces, esto es lo que el Yehudí tiene que saber. Uno de los Hasidim contemporáneos, Balei Teshuvá y científicos más grandes que tenemos, que vive en Israel, hoy está muy debilitado de salud, pero que salió de Letonia, de Latvia, de Riga, es el profesor Hermann Branover. Es es un Hasid de Chabad, uno de los fundadores de la Universidad de Beersheba. Y ahí él montó su laboratorio y él es un especialista en magnetohidrodinámica. Él es, por supuesto, se formó en las universidades ahí de Letonia, de Latvia, y él era un Yehudí no observante. Y a través de los Hasidim de Chabad, había uno que se llamaba Getche, que fue el rebe, digamos, de él ahí en Letonia, y después tuvo muchas veces en lo del rebe, y le llevó los proyectos al rebe. Bueno, hay toda una historia de él, hay un libro muy importante, muy interesante que él escribió también. Pero él dice, ¿qué fue una persona así, un científico, un bocho, como decimos nosotros? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a hacer teshuvá, a acercarse al judaísmo y a tener una vida? Hoy tiene una barba, si ustedes lo van a googlear, van a ver que anda siempre con una boina característica. Él dice, él dijo esta frase, el mundo dice, se pregunta cómo vivimos, pero no se pregunta qué es la vida. Y esta es la diferencia. El Yehudí se pregunta permanentemente qué es la vida y en función de eso sabe cómo tiene que vivir. Y miren qué interesante. Algo que justamente escuché hoy de un colega, alguien le preguntó, le dice, cuando uno mira el Shulchan Aruch, el código de leyes, dice que a la mañana cuando uno se levanta, trae varias comparaciones con distintos animales. Hay que ser rápido como la gacella, etcétera. Pero dice que uno tiene que ser Gibor Kari. Cuando uno se levanta, tiene que ser fuerte como león. ¿Para qué? Para poder justamente enfrentar todas las cuestiones que se presentan en el mundo, todos los desafíos.
Y eso es cada día. Entonces uno preguntó, ¿por qué Gibor Kari? ¿Por qué te fue levantarse como un león? Si alguno fue alguna vez a un zoológico o fue a un safari y vio a los leones, por lo general encontrar a los leones es lo más difícil de todo. Y verlo al león caminando es más difícil todavía. El león se pasa 16 horas por día durmiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nos levantamos a la mañana, tenemos que ser fuertes como un león. Cuando un león se la pasa durmiendo todo el día. Entonces, ¿qué significa ser fuerte como un león? El león cuando por ahí duerme 16 horas por día, pero en el momento que se levanta, pega un grito característico que ahí todo el mundo se enteró, todo el bosque y toda la selva y todo el zoológico se enteró que el león está ahí. Acá estoy yo. Y así tenemos que ser los Yehudim. Todos los días cuando nos levantamos y especialmente todos los meses cuando nos renovamos. Y esto es una de las enseñanzas que tenemos de la Pasha esta semana. Saber que el Yehudí, la primer mitzvah que el Yehudí recibe es a Jodesh Hazel Lahem Rosh Hodashim. Sepan que este mes es el primero de los, es el primero de los meses. Rishon es el comienzo del año, digamos, de los meses. Rishon Ulahem Lechochei Hashanah es el primero de los meses del año. Y si uno mira la Torá, en la Torá los meses no tienen nombre. No hay, ni siquiera como sabemos ahora, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, etcétera. Elul, Tishrei, que son los meses que los Yehudim, los nombres los trajeron cuando volvieron de Babilonia. Pero de acuerdo a la Torá, los meses se llaman primero, segundo, tercero, cuarto, porque son todos los meses que continúan al primero, que es la primer mitzvah que los Yehudim recibimos cuando estuvimos en Egipto. Hay mucho más que se puede hablar de esto, pero por lo menos llevarnos la idea. Que Hashem nos ayude, que nos demos cuenta que, como dijo Shlomo Amelech, el mundo es Hebel Abalim, el mundo es aliento, no es nada. Pero el Yehudí está por encima de todo esto. Y al estar de mirar las cosas de arriba y estar por encima de todo, no nos dejamos caer por los desafíos o por las trabas que el mundo nos pone, las podemos superar y esto no va a ser, Dios quiera que esta guerra, que Besrat Hashem se está ganando y Dios quiera que el enemigo caiga ya inmediatamente y que esto sea el último eslabón para la venida del Mashiach inmediatamente.